pasar a la segunda parte, que es la participación de los comentaristas, Rosa Virginia Ocaña y Jesús Uzcategui, y vamos a comenzar por Jesús Uzcategui, que les recordamos que es importante que ciñamos a los 10 minutos que tiene cada uno, de manera de poder cumplir con el tiempo, que el tiempo no se puede estirar más de cierta parte de lo que tenemos previsto. Gracias. Jesús Uzcategui, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero, muy agradecidos por la invitación y agradecidos también con la exposición del doctor José Dionisio. Y digo, entrando en materia, básicamente entendidos del planteamiento general que hace el doctor José Dionisio sobre la generación de certezas para la movilidad en el transporte, básicamente sostenible. Eh, Hacía varios planteamientos que creo que es importante recalcar y posiblemente complementar en algunas cosas que quizás en nuestras ciudades latinoamericanas son un poco diferentes a las europeas, pero digamos que siempre se ve esta visión de lo que plantea, en este caso, José Dionisio sobre el transporte en Europa y en España en específico. Uno lo toma como referente, ¿no? Entonces, eh, primero, creo que hacía mención al tipo de ciudades que queremos. Obviamente, estamos entendidos de una ciudad que debe ser una ciudad en movimiento, eh, y que priorice también el espacio público, porque de alguna manera es el punto donde nos encontramos, donde podemos construir comunidad y definitivamente de esa manera se incorpora la participación ciudadana en la toma de decisiones. Eh, es entendido que un proyecto, por muy bueno que sea, si no está lo suficientemente concertado, pues definitivamente su implementación pudiera tener el riesgo de no ser exitosa y en eso pues hay que sumar esfuerzos. Entonces, entre ciudadanía, gobierno y posiblemente va a depender de cuál es el modelo de negocios, la empresa privada, ¿verdad? Eh, Teniendo como norte la construcción de la calidad de vida, entendidos del espacio público y la participación ciudadana. Eso, pues, de alguna manera nos lleva a entenderlo como una posibilidad, dentro de lo que nos marca la nueva agenda urbana. Creo que por ahí se mencionaba también, el doctor José Dionisio mencionaba algo sobre la movilidad sostenible que de alguna manera tiene una visión transversal para echar a andar todos estos objetivos, y creo que es una retroalimentación, ¿no? Estos objetivos con la movilidad y viceversa. Y nos lleva entonces a pensar en un desarrollo orientado a la movilidad sustentable o sostenible. Digo, los términos a veces pueden ser iguales o no. Eh, y esto nos puede permitir impulsar políticas de accesibilidad universal, de peatonalización, de espacio público, ciclismo urbano, eh, también la parte de logística urbana, que es importante a nivel pues, entrega de servicios y de bienes en general para el consumo. Eh, y no satanizar el uso del vehículo privado, ¿no? Que creo que también allí, puede haber posiciones bastante encontradas en este sentido, algunas más radicales que otras. Creo que al final la convivencia sana de todos los modos, entendiendo que cada quien tiene su espacio, pues es importante, ¿no? Ahora bien, hablar, por ejemplo, de calles completas o calles inclusivas, creo que por ahí presentaba el doctor unas láminas, interesantes de esta visión. Pues sí, definitivamente tiene un costo político. En nuestras ciudades, digo, me da un poco de envidia, las estadísticas que presentaba sobre algunas cosas que ya en algunas ciudades europeas empiezan a ser, quizás mejor entendidas para efectos de una reelección o para efectos digamos, entender como ciudadanía que estas medidas y acciones van en favor de ellas mismas, ¿no?
En Latinoamérica creo que estamos lejos de eso. Los alcaldes, gobernadores que lo han hecho, entienden que tienen un costo político y que eso de seguro les va a costar en algún momento, digamos, permanecer en la palestra política en funciones de gobierno o no. Eh, pero luego lo que se ha confirmado o lo que se confirma es que a largo plazo sí tenemos, vamos a decir, la nostalgia de decir, ah, caray, este gobernador, este alcalde sí tenía razón y lo que hizo tenía una visión futurista, ¿no? Y empiezas a apreciar lo que ya no tienes. Quizás ahí es donde tenemos que aprender como sociedad, creo. Entender que la planificación urbana va de la mano con la planificación de movilidad y la gente debe empezar a tener conocimiento de estas acciones desde temprano, desde que se están gestando. Y nosotros como técnicos, digo, como ingenieros, en este caso, y esto es multidisciplinario, hablamos de economistas, hablamos de arquitectos, hablamos de urbanistas, abogados, debemos tener la obligación de hacer saber a la gente cuáles son los beneficios de estas acciones. Eh, También es cierto que cuando somos activistas, cuando somos catedráticos, no tenemos necesariamente el feeling de la ejecución y cuando te enfrentas ya estando en un cargo de gobiernos, de distintos niveles de gobiernos, te enfrentas al sistema burocrático. Y eso definitivamente es una limitante. Hay políticos que quieren echar a andar muchas de estas cosas, pero también se enfrentan a esto y a veces se quedan cortos en su accionar. Eh, hay que tener mucha voluntad política, definitivamente. Los técnicos solos no podemos. Y entonces ahí también tenemos un papel de convencimiento, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar en la persuasión. Esto es un trabajo de persuasión para poder lograr que se desarrollen medidas como estas, porque definitivamente el lastre político va a estar presente y muchas veces la gente no va a poder apreciar en el momento inmediato lo que se está haciendo. El modelo de ciudad ideal implica, y un poco creo que lo veíamos también en algunas láminas del doctor, ciudades más compactas, ciudades más accesibles y asequibles. Eh, y yo le incluiría el ingrediente en esta receta de la resiliencia, porque el tema es que hay ciudades que se hacen muy lindas y muy amables a la vista, incluso a la función, al uso, pero resulta que ante una contingencia no responden suficientemente bien. Entonces hay que ver qué hay debajo, ¿verdad? De lo que se ve. Hay que trabajar mucho en eso. Eso no tiene votos regularmente, sino hasta que suceden las tragedias. Entonces también hay que empezar a trabajar en estas cosas para hacer entender que son necesarias estas inversiones. Eh, Y a veces tenemos modelos de ciudades que transformar conlleva muchos años, entonces hay que tener mucha constancia, eh, evitar la demagogia, creo que era muy bueno el término que usó José Dionisio, sobre todo en el transporte público, a veces haces grandes inversiones, sabemos que estos sistemas no necesariamente son autosustentables en lo financiero, pero también empezar a perder desde el inicio es un grave error porque sientas las bases de que luego la gente te exija gratuidad en el servicio que no necesariamente puedes prestar gratuitamente. Y luego, pues eso nos pega en el mantenimiento, incluso en la apropiación que tiene que tener la comunidad y la sociedad de estos sistemas para que puedan seguir funcionando y operando correctamente en el tiempo. Eh, Creo que hay que entender también que una descarbonización mal orientada o mal entendida, como muchas veces sucede, tampoco es lo correcto, aunque la nueva agenda urbana nos lleva a eso y hay compromisos que se tienen, pues, ya prácticamente muy cerca, 2030, ¿verdad? De todas las ciudades, creo que son 167 naciones que firmaron esto en Quito, en su momento, en Hábitat 3. Y
Y pues, ¿por qué digo que mal orientada? Porque pues no necesariamente tener un auto eléctrico es el fin. Simplemente es un medio. Entendemos además que si llenamos de carros particulares eléctricos, seguimos teniendo el mismo problema de congestión y falta de una partición equitativa del espacio público. Entonces hay que meterle un poquito más de conciencia a las decisiones, dejar, no dejar llevar por la moda, creo que eso es importante, y pues trabajar en equipo, ¿verdad? Multidisciplinario nuevamente, porque las decisiones no se pueden tomar solos y tienen que ir de la mano con los políticos. Esas creo que son mis reflexiones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Que te hiciste menos de 10 minutos, fueron como 8 minutos. Pero bueno, eso te los damos para una respuesta más larga cuando te hagan preguntas ahora. Vamos a Claro. pasar entonces a darle la palabra a Rosa Virginia y por supuesto que también con 10 minutos. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a José Dionisio por esta conferencia. Creo que en general yo estoy de acuerdo con su ponencia completa, su conferencia completa, ¿no? Gracias a Jesús por sus reflexiones, que me parece muy interesante porque Jesús es un técnico con formación en el área, con una excelente formación, pero que también ha tenido, y profesor universitario, pero que ha tenido cargos públicos y todas las cuestiones que ha dicho, cargos de gobierno, quiero decir, pues son muy, muy valiosas, ¿no? Eh, en mis comentarios yo quiero hacer hincapié en algunas cuestiones que ya han sido abordadas esta tarde. Quiero comenzar haciendo énfasis en una cuestión, que cuando se habla de movilidad sostenible, no se está hablando de cualquier movilidad, sino de una muy particular, que es una movilidad en la cual se cumplen tres condiciones muy específicas. Porque de una parte es la satisfacción de las necesidades de desplazamientos de personas o desplazamientos de bienes, pero una segunda condición que es que esta satisfacción de necesidades se haga con un uso eficiente de los recursos, es decir, que se usen recursos de la mejor manera posible para lograr resultados con la menor cantidad de tiempo, de dinero, de personas, de tecnología, de lo que sea. Y hay una tercera condición que es que impacte lo menos posible el ambiente. Entonces, creo que es muy importante que eso quede bastante claro en esta tarde de hoy, ¿no? Entonces, con respecto a esto, también quisiera detenerme en dos de los elementos sobre los cuales habló Dionisio para generar certeza. Son dos elementos que a mí me parece que son en América Latina fundamentales porque tenemos una historia, tenemos una sociedad, tenemos una cultura que aunque nos parezcamos mucho a la española, es distinta. Y estos son la visión integrada horizontal y vertical, que implica que exista un trabajo conjunto, que exista un entendimiento, que exista una coordinación, que exista una armonización de acciones. Cuando Jesús se refería a que en un cargo público, específicamente voy a hablar del caso de Caracas, estando en un cargo público en un municipio, en un momento en el cual existió un ente metropolitano en Caracas que
hoy en día no existe, y donde obviamente existe un gobierno nacional, entonces tres niveles de gobierno que estaban interviniendo en materia de movilidad, imposible coordinar, imposible armonizar, imposible entre los tres niveles de gobierno, e incluso nosotros en Venezuela hemos tenido políticas de transporte que son incompatibles con las políticas y las acciones que se aplican en materia energética, que son eh, total, o sea, hay muchos ejemplos de esta situación que son bastante interesantes, ¿no? El segundo elemento sobre el cual yo quisiera detenerme en cuanto a generar certezas es el marco legal y de regulación adecuados. ¿Qué implicaría esto? Implicaría que existiese un conjunto de normas y de leyes que fuesen claras, que fuesen concisas, que fuesen armónicas, que fuesen actualizadas. Y por supuesto que existieran instituciones apropiadas, aptas, ajustadas a las circunstancias. Hablo de esto tanto del tema del marco legal como el tema de las instituciones, porque creo que eh, para las ciudades de América Latina esto es fundamental para poder dar un salto que sería cualitativo, cualitativo. Entonces, en cuanto a estos dos elementos, yo me detengo en dos cuestiones que me gustó mucho el término que usó Dionisio, que los llamó factores limitativos. Factores limitativos para poder conseguir una movilidad sostenible en diversas ciudades de América Latina y muy especialmente en ciudades venezolanas. Fíjense, eh, para continuar ilustrando, quiero compartir con ustedes algunos datos sobre la situación de esa gobernabilidad y ese marco legal y marco institucional de la región metropolitana de Caracas, que es una región en la cual existen 5 zonas: el área metropolitana de Caracas, el litoral Vargas, Guarenas Guatire, Altos Mirandinos y Valles del Tuy. Porque ya la situación de Caracas no podemos quedarnos solamente con el área metropolitana, tenemos que trabajarlo a nivel de región en lo que tiene que ver con la movilidad. Entonces, estaríamos hablando de 19 municipios, 19 municipios. En la región metropolitana de Caracas convergen 24 normas nacionales, 25 normas municipales y 38 organismos con injerencia en la movilidad. 38, o sea, imagínense ponerse de acuerdo esto por este lado, porque si nosotros hablamos de los operadores, el número es loquísimo, de líneas de transporte, de operadores. Cuando yo hablo de este tema legal institucional, no quiero que olvidemos el tema financiero, que obviamente digamos, es una limitante también, pero para el cual en ciertos momentos se ha conseguido dinero de banca multilateral o de banca para construir el metro de Caracas. Hace muchísimos años se consiguieron préstamos de bancos internacionales incluso, ¿verdad? Y que no olvidemos el tema de la informalidad del servicio de transporte con el que nosotros contamos, porque allá hay toda una cuestión que tiene que ver con el tema regulatorio de un servicio. Entonces, para terminar, en este momento
en las ciudades venezolanas y en Caracas, en la región metropolitana de Caracas, particularmente, hay una organización institucional que es dispersa y sin visión sistémica. Hay concurrencia de competencias sin coordinación y sin armonización. Quiero decir esto, o la idea de decir esto no es una quejantina, sino simplemente, ni es resaltar lo malo, sino simplemente, eh, digamos, hacer un llamado sobre todo el trabajo que está por hacerse en nuestras ciudades para poder tener un sistema, o para poder contar con una movilidad sostenible. Y además, la segunda intención de resaltar todo esto es de preguntarle, de hacerle una pregunta a José Dionisio, que sé que es un tema de una consultoría internacional, de un equipo multidisciplinario, pero que de todas maneras yo la voy a hacer. Y es, conociendo esto, o con este panorama que hemos presentado muy rápidamente, ¿cómo abordaría algún tip sobre cómo abordar esta situación de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en la Unión Internacional de Transporte Público? Con eso quiero que comencemos, si es posible, el tiempo de preguntas y respuestas. O sea, esa pequeña pregunta que le lancé a Dionisio. Bueno, gracias, Rosa Virginia. Vamos a esperar a ver si te pueden contestar esa sencillísima pregunta.